En muchas ocasiones hemos oído hablar acerca de los duendes, de los elementales, de los chaneques, de los elfos o salamandras, ondinas, nereidas, diferentes nombres que se le han dado según el lugar, según el sitio en el que nos encontremos, pero prefiero llamarles elementales, ya que es el término al cual he estado más habituado. Existen 13 reinos en la creación. El reino más elemental es el reino mineral, en el cual se dan 108 vidas para aprender los procesos y conocimientos precisamente más elementales. La asimilación, la transformación de ciertos elementos, en algunos más complejos. Hay diferentes tipos de elementales, algunos son muy simples y otros son mucho más complejos. Ya que ha sido concluido su instrucción en esa escuela, pasa a un reino más avanzado, más complejo, el reino vegetal, en el cual tiene que aprender nuevas lecciones de la creación. Luego se le dan ahí mismo 108 existencias para que aprenda los principales conocimientos de esas regiones. No es casualidad que la mayor parte de los procesos que realiza nuestro cuerpo nosotros no los pensemos. Hoy hemos catalogado erróneamente a la conciencia con el nombre genérico de inconsciente, y es que todo ese conocimiento ya lo tenemos, pero no lo recordamos, y lo hemos obtenido desde los reinos más sencillos. Entonces, el reino mineral, luego le sigue el reino vegetal, luego el reino humano, dispensen, es el reino animal, luego ya el reino humano, y luego hay otros reinos más arriba, más complejos, más próximos a una realidad menos restringida. Es indispensable avanzar. Es como si alguien se quedara en cierto conocimiento por siempre, sería malo. Entonces ya hemos pasado por distintas escuelas y hay otras escuelas a las cuales tenemos que ascender. Ahora bien, con respecto a la ayuda que nos pudiesen prestar los elementales, es necesario y cierto que tenemos que aprender esto y cómo debe hacerse. Algunos tienen unas formas de forzar a los elementales para que nos ayuden, pero hay que saber que hay una gran cantidad de elementales. Entonces, por lo regular, también hay masculino y femenino, y tiene que haber una tercera fuerza la cual provoque esa atracción y esa creación. Y hay elementales para todo tipo de actividades, así como sustancias, así como el azúcar nos produce cierto sabor, el limón nos produce otro sabor, y cualquier sustancia, cualquier alimento nos puede producir una sensación diferente. Asimismo, ciertos elementales. Algunos recurren, por ejemplo, a amarrar el árbol y no lo sueltan hasta que un elemental les haya cumplido. Hay elementales que cuidan un país, una región, un tesoro. En cierta ocasión
conocí a un buscador de tesoros, que por cierto, tan solo en el poco tiempo que nos conocimos, tenía muchos amigos que se dedicaban a lo mismo, y nunca pensé que en este tiempo hubiese aún buscadores de tesoros. Pero sí, él incluso afirma que sí, muchos tesoros están bajo protección, y precisamente se utilizan los elementales. Las plantas tienen poderes, y nuestro cuerpo debe proveerse de sus principios vitales. Tan solo de algunas sustancias requerimos cantidades muy pequeñas, pero que si no las tuviésemos, nuestro cuerpo no funcionaría bien. Hay elementales que son mágicos, todos son mágicos, o sea, todos son de conocimiento. Pero por ejemplo, si bien existen los verdaderos vampiros que no tienen gran poder, igual los brujitos, que tampoco tienen gran poder porque son fornicarios. El ajo es, bueno, una leyenda que los vampiros se asustan con el ajo, pero realmente es muy dañino para los verdaderos vampiros. Hay gente que quiere llamar la atención o se viste de negro, pero hay gente que se viste de blanco y está muy negra por dentro, o estamos muy negros por dentro. Entonces es importante manejar estos elementales, y podemos pedirles por favor que hagan ciertas actividades que nos curen, por ejemplo. Algunos los aplican incluso para cosas amorosas, cosas de dinero, pero pues lo principal es simplemente utilizarlos para lo que son. Es decir, proveen de ciertos principios vitales que necesita nuestro cuerpo. Tal es el caso de la carne roja. Existen 4 elementos principales en el cosmos. Pues bien, en la carne roja viene el fuego. Necesitamos el fuego sexual. Los vegetarianos están en un error. Piensan que siendo vegetarianos van a eliminar su bondad, y no es así. Necesitamos la carne roja para tener la energía creadora viva. Es recomendable la carne de carnero, que es muy distinto el chivo que el carnero, la víbora que la serpiente, el vampiro con el murciélago, y así infinidad de animales que unos son evolutivos y otros son involutivos. Veamos que las serpientes se comen a las ratas que son involutivas. Y en fin, por lo general todo animal que mira hacia abajo es involutivo. Todo animal que mira hacia arriba, por lo regular, es evolutivo. Y las plantas tienen, según su forma, esa polaridad masculina o femenina. Veamos que el plátano tiene forma de falo masculino, entonces es una planta, tiene propiedades masculinas. Las naranjas son femeninas. No significa que tienen facultad de volvernos a los hombres femeninos, no. Hay que tomarlo desde otra perspectiva. Si alguien está enfermo, por ejemplo, de corazón, debe comer corazón de algún animal, lo cual le va a ayudar muchísimo. Si está mal de los ojos, debe comer ojos. Si está mal del cerebro, le ayudaría a comer
cerebro, le ayuda bastante. Del hígado es recomendable comer hígado. Así las plantas, según su forma, es del órgano al que ayudan a potencializar sus facultades. Pero entonces tenemos que esos son los reinos más elementales: mineral, vegetal, animal y humano. Ya en el ser humano aún tenemos mucho de animal. Y entonces hay que aprender a manejar los elementales. Muchas ocasiones se ha utilizado a los elementales para bien y otras ocasiones para mal. Al ser de un reino precisamente tan elemental, son inocentes y actúan de manera muy ingenua. No obstante, es preferible utilizarlos para bien porque, como bien sabemos, por ley todo lo que hacemos se nos devuelve. Y ciertamente es lo mejor. Agradezco su atención y ya son 3 las personas que me dicen que entran a escuchar lo que decimos y leen lo que escribimos, y es motivo por el cual les agradezco. Y para contestar a la pregunta que me hicieron recientemente, comentaré lo siguiente. Es sobre la alquimia sexual. La alquimia sexual es una ciencia que ha sido enseñada en todas las civilizaciones que han existido en el cosmos, en cada rincón, en cada átomo de esta creación y de otras creaciones. Es la ciencia de las ciencias. Jesús de Nazaret la enseñó, Buda la enseñó, Hermes Trismegistro la enseñó, Quetzalcóatl también de igual modo. Y en cualquier planeta y en cualquier sol que palpita en esta creación, así ha sido. Porque por esta energía es por la que hemos estado manifestándonos en el cosmos. Y cada cosa que existe en él ha sido debida gracias a esta energía. En síntesis, el principio es muy sencillo. Unión del hombre con la mujer sin derroche de sus energías creadoras. Esto significa que el hombre jamás debe de eyacular el licor seminal, ens seminis, y jamás debe llegar al orgasmo, porque es una serie de explosiones y toda explosión es destructiva. Esto daña infinitamente su cuerpo. Por ello envejecemos, se nos dan energías para muchísimos miles de años, pero lo desperdiciamos en explosiones de ira, en explosiones de lujuria, en explosiones de gula, en explosiones de todo tipo. Solo hay una forma para acabar con el ego o los 7 pecados capitales. Hay quienes piensan que leyendo un libro o
con su mejor intención, o con nuestra mejor intención, o rezando 1.000.000 de oraciones, es como pudiésemos llegar a acabar con la maldad que hay en nuestro interior. Pero esto no es así. Otros afirman que no comiendo carne, haciendo prolongados ayunos, penitencias extremas, flagelando su cuerpo, exponiéndose a las disciplinas más terribles, es como podrán liberarse, o como podrán fabricar ciertos vehículos que nos permitan una cierta existencia en el cosmos. Mas esto no es así. Solo hay una energía por la cual podemos nosotros crear los 7 vehículos existenciales superiores del ser: el cuerpo vital, el cuerpo físico, el cuerpo astral, el mental, el causal, el búdico y el íntimo. Solo hay una forma. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Nosotros, para crear cualquier tipo de manifestación, sea cual sea, necesitamos de un polo positivo y uno negativo. De otra forma no puede haber creación. Entonces, en esas energías que se combinan cuando un hombre y una mujer se unen, se crea luz. Y esa luz es una gran maravilla. De igual modo, solo podemos acabar con esos principios nefastos que le han representado de diferentes maneras con la misma energía. No hay otra manera, no hay otra forma. Solo con esa energía que le llamamos el Cristo podemos acabar con el ego y no hay otro modo. Para realizar la alquimia solo hay una forma: practicando. Quien quiera aprender a cantar debe cantar. Quien quiera aprender a caminar debe caminar. Quien quiera aprender a escribir debe escribir. Y ese es el único modo en que nosotros podríamos tener una base sólida. Es la piedra filosofal, es la fragua encendida de Vulcano, es la forja de los cíclopes, es la piedra sobre la cual está fundada la iglesia. Es por lo que existe todo lo que vemos. Alguien podría incluso no morir, pero en ciertas etapas del proceso se le da a elegir si quiere una liberación final o quiere hacerlo dentro de un proceso espiral. La liberación final tiene que perder el cuerpo físico, pasar por el proceso de resurrección. En la espiral no es necesario tanto sufrimiento, pero sus frutos son menores y puede que se haga la obra o puede que no. Así que para el proceso de cristificación se necesita
del hombre y de la mujer en el acto sexual todos los días, excepto los días que la mujer tenga menstruación. Y es la única forma como podrá fabricar esos vehículos que necesitamos para poder manifestarnos en el universo. Sobre el maestro Samael Aun Weor, a quien consideramos Kalki Avatara de la nueva era de Acuario, podemos decir que él ya ha hecho la obra 3 veces. Jesús de Nazaret ya la ha hecho 7 veces y otros maestros la han hecho también muchas veces. Tan solo el haber hecho la obra una vez es tremendamente difícil. No se da muy a menudo desde el punto de vista humano, porque para nosotros 1000 años son demasiados, pero a nivel cosmos no es mucho. Recordemos que el día cósmico y la noche cósmica son de trillones de años, y ese concepto, esa cifra que dan de 311.000 trillones de años, la dan los hindúes y los mayas también, y se ha dado siempre. Curiosamente superan mucho más a los 15.000 millones de años que le dan al universo. En el caso del maestro, él llevó a cabo su proceso de resurrección con una momia que tenía en Egipto. Existen en la naturaleza muy diversas formas de procedimiento dentro de las especies para protección, para evasión, para difusión, para expansión, para prolongación, en fin, muchos procesos. Hay animales que, por ejemplo, fingen ser una carnada y después algún incauto cae en esa carnada y se da cuenta que en realidad es su depredador el que se lo va a echar como bocadillo. Existen ciertos peces o pescados, los pescados creo que son, bueno, están muertos, no recuerdo, pero que parece que son un gusanito y atraen a otros pescados, se los comen. Entonces fingen ser algo que no son. Es un mecanismo de sobrevivencia en muchos casos. Otros, como por ejemplo algunas mariposas, pareciera que son un búho o un animal tremendamente gigante, y no, son para alejar a sus enemigos. Igualmente los sapos, por ejemplo, o algunas especies de anfibios o incluso peces, que cuando es temporada de sequía entran en un estado como de hibernación, de catalepsia, en donde pueden durar siglos, incluso muchos años, hasta que se den de nuevo las condiciones para que puedan nuevamente salir a su desarrollo.
Y existieron en Egipto ciertos procesos los cuales vinieron a aprender a México, y que también existen momias en el Tíbet, también existen momias en Rusia, y son uno de los 7 cuerpos. Los egipcios le llaman Kaaba, Ku, momia, mumia, etc. Y cada cultura le llama a los cuerpos de distinto modo. Entonces, mumia es cuando un iniciado ya tiene ciertos cuerpos y puede poner a su cuerpo en cierto estado muy especial, que no es precisamente el de la catalepsia, sino uno muy distinto, pero para que podamos entender nosotros, así se nos menciona. Y es como el maestro Samael a un huevo dejó su momia en Egipto, y cuando fue su proceso de resurrección pasó el cuerpo colombiano a Egipto, y el cuerpo egipcio lo intercambió atómicamente, célula por célula, átomo por átomo, y fue entonces así como pudo hacer su proceso de resurrección. Entonces, el conocimiento va a estar limpio y cristalino quizá por 500 años, aunque le quieran o le queramos poner o quitar, está pura la enseñanza. Aunque sea profanada la enseñanza, quienes profanemos la enseñanza moriremos por la enseñanza profanada. Y es lo que podemos decir del maestro Samael Aun Weor, que fue y es el único que ha entregado la enseñanza tan clara, ya que en otros tiempos obtener este tipo de enseñanzas era muy difícil, realmente. Y aún hoy, teniendo la enseñanza, llevarla a cabo es todo un proceso, toda una serie de procesos que pocos llevan a buen término y que siguen fielmente. Y por ello el dicho de séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y son 3 procesos: iniciación o crucifixión, que es la alquimia sexual, resurrección, y un tercer proceso que es el de ascensión. Claro, son las 3 montañas, y cuando se termina la primera montaña hay un largo periodo en el cual el iniciado tiene que estar en abstinencia sexual, largo tiempo, hasta que comience a sentir nuevamente que su energía necesita ser transmutada. Y al maestro se le ha visto aún como una persona de 30 años, y hay muchos inmortales con millones de años. Incluso tienen el don de la plástica y el don de las lenguas. El don de la plástica es que pueden tomar cualquier forma, aunque el maestro Samael afirma que lo mejor es acostumbrar el cuerpo y tomar la forma de un anciano, porque si uno toma las estructuras de un joven, se corre el riesgo de caer, ya que al quedar, aún después de la resurrección, ciertos elementos de la mente no pueden hacer a uno caer. Entonces, no hay nada como ser un anciano venerable para no caer. Pero por supuesto, esas ya son alturas que
están muy lejos de nuestra comprensión, porque ya es cuando una persona ya practicó la alquimia sexual cerca de 30 años, aunque la obra fuerte es en 8 años, pero todo el tiempo anterior es un periodo de preparación. Y es así como se crean los hombres solares, para después ser un hombre galáctico, y luego ser un hombre infinito, y luego ser un hombre tras infinito. Y luego hay otros niveles a los cuales no se nos han dicho que existen, pero existen. Y si alguna vez logramos nuestra liberación, será bueno para nosotros. Y si no, al final de los tiempos, de todos los tiempos, me refiero al final del día cósmico, no al final de los tiempos actuales, se recogen a todas las esencias, y el Padre universal, o los padres universales, porque son los Elohim, o sea, Elohim es una palabra de plural, dioses, los que crearon este universo, nos recogerán, pero no como esencias que cumplieron su misión, sino como esencias fracasadas, sin maestría. Después de haber sufrido lo terrible en ascenso y descenso por el infierno y por los distintos reinos de la creación, la esencia es por fin recogida. Por ello es mejor realizar la obra, o algunos niveles de la obra. Creo que eso es lo más valioso que podemos recoger de las enseñanzas. Que hay mutantes, los hay, y son los que gobiernan el mundo, muchos de ellos. Son muy tolerantes a veces, porque si fuesen muy estrictos tendrían que acabar con casi todos nosotros, y nos dejan existir. Y bueno, es lo que podemos decir acerca del maestro Samael Aun Weor, que es un gran maestro, igual que todos aquellos que le ayudaron, entre ellos Juan de Patmos, el que escribió el Apocalipsis, y que en su momento se dio cuenta que estaba más alto que el mismo maestro Samael, pero pues al maestro le habían encomendado la tarea de que fuese el avatar para esta era, ya que tuvo que pasar por pruebas terriblemente difíciles a nivel planetario, a las cuales fueron convocados todos los grandes seres espirituales del planeta y de otros planetas incluso para ocupar este puesto de 2000 años. Hay otros puestos de 25.000 años y otros que son de más tiempo. Funciones cósmicas, funciones a nivel planetario. Y lo ideal al final sería volver al absoluto, donde todos somos uno, donde es una gota como echada al mar. Ya no existe la separatividad, ya no existe el rencor, ni el odio, ni las fronteras. También otros fueron sus discípulos, como Santiago, el apóstol, discípulo de Jesús. Y así fueron grandes almas con el maestro. Era muy duro el maestro, en ocasiones tuvo que correr literalmente de la gnosis a mucha gente que no era fiel a la enseñanza, porque tenía que ser así. Hoy se es muy condescendiente, pero como dice el maestro Samael Aun Weor, si nosotros pidiésemos ser discípulos de
Jesucristo, por ejemplo, no sabríamos realmente lo que estamos pidiendo, porque casi no lo dejan dormir a uno, lo tienen con disciplinas terribles. Alguien que no esté preparado, francamente, fracasaría y moriría, porque es mucha luz, es un peso que no cualquiera puede llevar. Así pues, fueron pocos los discípulos que pudieron seguir al Maestro, y entre ellos se encuentra el Maestro Rabolu, el Maestro Gargay Cuchines, la Maestra Litelantes, y seguirán habiendo otros que lo sigan.